Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Recuerden que seguimos festejando 5 años de transmisión desde el 2020 en este mes de marzo. Y le damos la bienvenida el día de hoy al maestro Omar Lara, que será nuestro Hola, hola. ponente. Buenas tardes, bienvenido también Buenas doctor tardes. Máximo. Bienvenidos a Bueno, todos los que se están incorporando. El tema del día de hoy es el trámite del recurso de revocación a cargo pues del maestro Omar y me permito presentar su semblanza. El maestro Omar es socio de la firma Lara Glass Tributario del Grupo de Consultoría Empresarial Red Jurídica. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, especialista en el área constitucional y administrativa por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con maestría en Ciencias Jurídicas por la UABC también. Es catedrático en materias en Derecho Administrativo, Fiscal y Aduanero desde 2008 en diversas instituciones de educación superior. Es expositor y articulista en temas fiscales, administrativos y aduanero. Y claro, es también maestro de Trading Law College, que ya lo hemos tenido aquí en varios trueques y siempre con temas muy interesantes. Y pues ejerce como abogado desde 1999 y pues está, como les comentábamos, pertenece al grupo de consultoría empresarial Red Jurídica y que se especializa en las áreas de laboral, seguridad social, fiscal, administrativa, comercio exterior y aduanas. Bienvenido, maestro Omar. hola a todos. ¿Sí me escucho? Pero es que Sí, sí no lo probé. escucho, Perfecto. sí lo escuchamos. Gracias, doctora. No, pues yo aquí agradecido como siempre por el espacio para platicar, pues aquí de los diversos temas, ¿no? De materia fiscal administrativa. Y pues generalmente me gusta platicar ahí temas que son abiertos, ¿no? En cuanto a la interpretación y todos los diálogos que se pueden dar. Pero hoy voy a platicar algo más, frívolo, si quieren verlo así, de los trámites, de los procedimientos, para, pues más que nada, que veamos allí lo que vemos en la clase, ¿no? Precisamente aquí en la maestría, en las maestrías, ahí platicamos este trámite, inclusive hay el material creo que les van a compartir, trae algunos puntos. No es que lo traiga todos porque no quiera compartir, se los aclaro, ¿no? Son varios puntos que están allí, sino por el tiempo y yo creo que el espacio que tenemos para exponerles, pero más que nada para que puedan allí eh, considerar, ¿no? Si quieren iniciar una maestría, pues aquí con nosotros estamos precisamente platicando de medios de defensa en materia administrativa y fiscal, ¿no? Y bueno, pues voy a compartirles una presentación que por aquí está, creo que ya se puede ver, ¿verdad? Sí, ya lo vemos. Muy bien. Y como les decía, déjenme aquí. Es Sí, algo, sí, que nos vamos pone la pantalla completa nada más, por favor. claro, claro, claro. Sí. Pues más allí, el trámite que vamos a ver, ¿no? Pero pues algunos aspectos allí que tienen que ver con procedencia del amparo, por ejemplo, ¿no? En este tipo de procedimiento. Y bueno, ahora sí, ahí está. Les decía, estos puntos, estaba viendo los puntos que vienen aquí, son bastantes, no están todos en la presentación, pero no por el hecho, digo, de no presentar, de compartirlos, sino porque, pues vamos a ver algunos nada más allí relevantes que nos interesan en cuanto al trámite y entrando de lleno, ¿no? Ahí está el procedimiento, ¿no? Y bueno, pues vamos a platicar hoy de ese, precisamente del trámite de recurso de revocación. Hay que traer aquí el tema precisamente de la defensa administrativa y fiscal, ¿no? En este caso estamos en la parte fiscal y ese recurso de revocación que menciona el Código Fiscal de la Federación para efectos de poder impugnar diversos actos administrativos y procedimientos también, se puede impugnar el procedimiento administrativo de ejecución, de hecho, para pues poder llevar a una situación regular la actuación administrativa, ¿no? De eso se trata, se llama de recurso, ¿no? Que es volver a ver, ¿no?
En este caso, lo que la autoridad decidió, lo revisa para determinar si efectivamente, como se lo señala el particular, su actividad, su actuación, está desapartada de la norma, ¿no? Y tiene la oportunidad de regularizar su actuación, busca la regularidad del ordenamiento, en este caso, el recurso. Claro que esto es lo ideal, ¿no? En la práctica, pues creo que se dice mucho la problemática que hay en el recurso de revocación, que pues es un trámite que pues, la autoridad va a resolver a su favor en la mayoría de los casos, y así es, pero vamos a ver por qué razones realmente puede ser útil, independientemente de que la autoridad en la mayor parte de los asuntos, aunque tú le plantees, pues ahora sí, argumentos con toda la razón que pueda haber, va a resolver en contra tuya, ¿no? Entonces, ¿por qué optar por un recurso por un medio de este tipo si, pues, puedo evitarme ese tiempo y acudir al juicio contencioso y pues allí plantear la defensa y ganarlo? Pero hay aspectos, repito, vamos a ver un momento más, que sí nos llevan a considerar su presentación en este caso, ¿no? Su interposición, ¿no? Entonces, les decía, dentro de la gama de los medios que hay, ¿no? Para poder solucionar algún problema, ¿no? Vamos a decirlo así de forma general. Pues yo sí generalmente veo algunos que son no impugnativos, por así decirlo. O sea, su pretensión, ¿no? O el propósito de estos mecanismos no es crear un conflicto, una confrontación, ¿verdad? Sino plantear alguna situación para poder llegar a un arreglo, para poder aclarar, ¿no? Y estos en la administración pública son muy útiles. Hablo de aclaraciones, de consultas, derecho de petición, donde pues no es la intención precisamente ir a pelear con la autoridad. No son medios no impugnativos, entre otros, solamente estoy haciendo de forma enunciativa. Y cuando vemos la parte impugnativa, la que sí me lleva a una confrontación, pues aunque la autoridad es la que resuelve el recurso que le planteas por un acto que ella misma dictó, no deja de ser un conflicto, ¿no? Entonces el recurso administrativo entra dentro de este espectro de medios impugnativos, por llamarlos así, ¿no? Y aquí lo que tenemos que considerar es que efectivamente vamos a un pleito con la autoridad. El hecho es que este espacio pues se ha visto muy cuestionado, es el espacio del trámite de recurso administrativo, concretamente de revocación, que es en el que estamos, pues se ve cuestionado por precisamente lo que mencionaba. Las resoluciones que vamos a obtener aquí, pues en la mayoría de los casos, son favorables a la autoridad. Incluso, repito, teniendo la razón, teniendo elementos suficientes, es muy probable que la autoridad resuelva en tu contra. Eventualmente hay resoluciones favorables, no vamos a decir que no existen, claro que hay, pero pues serán por cuestiones particulares que se lleguen a dar, pero lo regular es que si tú presentas un recurso de revocación, pues hay que esperar una resolución desfavorable, ¿no? Y bueno, y viene el punto, ¿y para qué lo sirve entonces, no? Pues la cuestión es que hay diversos aspectos, como por ejemplo la suspensión sin garantía, ¿no? Es una de esas, pues vamos a decir, consideraciones que hay que tener, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, les quiero comentar aquí cómo es el trámite de forma breve. Y pues decía yo, tenemos un acto administrativo, que en este caso, o probablemente también un procedimiento, porque el PAE se puede impugnar su ilegalidad, ¿verdad? Y tenemos el caso que cualquier resolución definitiva dictada por autoridades fiscales, dice, ¿no? Que determinen contribuciones, accesorios, aprovechamientos, nieguen las devoluciones, dicten las autoridades aduaneras, cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal. Y salvo las cuestiones de consultas, ¿no? Que vienen aquí y en este caso reconsideraciones también, ¿no? Y bueno, aquí la cuestión es que para entender el acto que tenemos que impugnar, pues hay que acudir pues, precisamente a la definición del acto administrativo,
donde pues es un acto, una decisión, entre otras formas, que emite una autoridad administrativa, dígase de la Administración Pública Federal concretamente, que pues va a producir efectos jurídicos en los derechos e intereses de una persona concreta. Entonces, cuando tenemos este tipo de decisión, le digo, entre otras formas, pues tenemos un acto que vincula, nada más que hay actos que son la última fase de un procedimiento administrativo y pues estos serán considerados definitivos que producen esos efectos. Algunos que no requieren el trámite de un procedimiento, si hablamos que en estricto sentido el procedimiento es donde se verifica el debido proceso, que pues estoy siendo muy genérico, aclaro, pero pues tendremos actos con procedimiento y sin procedimiento. Por allí un criterio les llaman una, un acto espontáneo, a mí no me gusta ese nombre, pero así lo nombran, al que no tiene procedimiento, pero acto aislado, perdón, no es espontáneo, claro, acto aislado, una decisión aislada, ¿no? Pero prefiero llamarlos actos administrativos o resoluciones con procedimiento y sin procedimiento, ¿no? Entonces vinculan al particular y eso lo puede impugnar, que tiene que ser dictado por una autoridad fiscal en este caso. Recuerden que en alguna de las pláticas que tuvimos aquí de un trueque, vimos a las autoridades fiscales y les decía, bueno, autoridades fiscales federales, el SAT, que en su momento lo fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su subsecretaría, ¿no? Pero el SAT, la CONAGUA, la NAM, de alguna forma también la Profeco y el INPI con facultades muy reducidas, pero tienen facultades fiscales. OFAS, organismos fiscales autónomos, o sea, en una jerarquía, vamos a decirlo así, similar al SAT por el hecho de que pueden hacer uso de las facultades del Código Fiscal de la Federación y son el Infonavit y el IMSS. Sin embargo, lo hacen únicamente en el ámbito de su propósito, que es la recaudación del IMSS, de las cuotas patronales y pues otro tipo de conceptos, ¿verdad? Y del Infonavit, pues las aportaciones 5% y también otros conceptos como amortizaciones. Entonces, son autoridades fiscales, ¿no? SAT, IMSS, Infonavit, ANAM, CONAGUA, INPI, Profeco, estos últimos dos con facultades reducidas, muy reducidas, pero pueden hacer uso del PAE. Por eso se consideran autoridades fiscales federales, ¿no? Y, y en el otro también lado tendremos a otra autoridad que toma el carácter, sus actos de federales derivados del sistema de colección fiscal, ¿no? Digo, los fiscos cuando cobran o hacen uso de facultades federales para precisamente contribuciones federales, pues también entran en este ámbito de autoridades fiscales federales. Entonces, cuando queremos impugnar sus actos, podemos hacer uso del recurso de revocación, nada más que hay casos donde están obviamente bien determinados la procedencia de otro tipo de recursos, como el caso del IMSS. Es una cuota patronal, es una determinación de cuota patronal que es una resolución definitiva dictada por la autoridad fiscal, pero procede el recurso de inconformidad, hay que ver que tiene su propia regulación. Sin embargo, el procedimiento administrativo de ejecución, pues sí es posible presentar el recurso de revocación ante el IMSS. Lo que quiero decir es que fuera de que en general las autoridades fiscales federales podemos nosotros impugnar sus actos por medio del recurso de revocación, hay que ver los casos concretos. Fuera de ese punto, regreso otra vez al diagrama. Tengo el acto administrativo, pero también el procedimiento administrativo el recurso de revocación me permite impugnar actos, actuaciones dentro del recurso, dentro del procedimiento administrativo de ejecución, y en este caso, pues entramos en otra categoría que ya no es un acto administrativo, sino un procedimiento. Y nos dice aquí, cuando se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que este no se ha ajustado a la ley o determinen el valor de los bienes embargados. Entonces también es otra forma de actuación, ¿verdad? Que no, este no es una actuación definitiva, sino es un procedimiento. Si se da o se verifica una violación, en este caso dentro de este procedimiento,
se da también la procedencia del procedimiento administrativo de ejecución. En el procedimiento administrativo de ejecución, la procedencia del recurso de revocación, nada más que tiene momentos concretos para presentarlo, que lo vemos un momento más. Entonces, vuelvo otra vez. Tengo el acto administrativo, perdón, pensé que había comentado. El acto administrativo o se trata de una cuestión de procedimiento y entonces tengo 30 días para presentar este recurso a partir de cuándo, ¿no? Pues hay aquí diversas reglas de notificaciones. Por ejemplo, si yo voy a impugnar un acto que me fue notificado personalmente, conforme al Código Fiscal de la Federación, pues allí me indica muy claro que se me practica la notificación, surte efectos al día hábil siguiente y al día hábil siguiente empieza el plazo de 30 días. Pues hay que tomar en cuenta ese plazo. Pero si es una notificación por buzón tributario, me llega el aviso a mi correo. Si yo no lo abro, al cuarto día se genera la constancia de notificación, surte efectos al día hábil siguiente y al día hábil siguiente empieza a correr el plazo de los 30 días. Si se trata de una notificación por estrados, conforme al 134, sección tercera, también del Código Fiscal, pues me van a publicar un acuerdo de notificación por estrados y al día siguiente de esa publicación empieza un plazo de 10 días hábiles y al 11º, una vez transcurridos esos 10, 11º día hábil, se considera notificado el acto. Surte efectos el día siguiente y el día siguiente empieza el plazo de los 30 días. Entonces, 30 días, pero a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación, o en su caso, si yo manifiesto que conocí el acto, al día siguiente. Al día siguiente empieza el plazo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, pero hay otros plazos también especiales, ¿no? En el caso de lo que es precisamente los actos, las actuaciones que se dan en el procedimiento administrativo de ejecución, el plazo, como mencionamos, de 30 días, pero cuando son violaciones en el PAE, se va a dar un plazo que nos menciona aquí el artículo 127, dice, cuando se impugnen violaciones cometidas en el remate, porque el procedimiento de administración de ejecución no se ajustó a la ley, el recurso, antes del remate, pero el recurso se presentará hasta el momento de la publicación de la convocatoria del remate dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su publicación. Entonces, esa es una regla general para presentar el recurso de revocación en el caso del procedimiento administrativo de ejecución, pero tiene excepciones. Y esas excepciones son muy comunes. Por esa razón, el procedimiento administrativo de ejecución se puede impugnar no digo que en cualquier momento, pero sí se da la situación de que podemos presentar una vez que se haya iniciado, ¿no? Porque si me embargan dinero en efectivo, depósitos en cuenta, se actualiza una excepción. Y pues dada que la modalidad que últimamente tienen las autoridades fiscales es el embargo de cuentas bancarias, el IMSS, el Infonavit, el SAT recurren a esto, pues se da la procedencia de la impugnación en cualquier momento, siempre y cuando contenga vicios, ¿verdad?, de ilegalidad este procedimiento. También otra forma es cuando se, se dan violaciones que de alguna manera son imposible reparación o se embargan bienes inembargables. Allí hay que argumentar bien el concepto de bien inembargable, pero también pues la cuestión de imposible reparación da un espectro muy amplio para poder ajustar un argumento que justifique la procedencia. Pero, por ejemplo, en el INPE toca ver mucho el caso de que cuando se practica el señalamiento de bienes, no menciona que le dan oportunidad es más, sí lo menciona, pero lo que no mencionan es, en este caso, el requerimiento del interesado. Y esa es una regla que debe cumplirse. Es decir, se llega a notificar y no se pide la presencia del patrón, ¿no? Y esto pues ya es una cuestión que deriva en un acto de imposible reparación que pudiera darse, ¿no? Como el hecho de no haber hecho uso de lo que es el derecho a señalar bienes, ¿no? Por esa razón, pues se puede argumentar esa situación, ¿no? Entonces, tengo 30 días, hay que considerar todos estos puntos que mencioné, y una vez que lo presento, ¿en dónde lo presento, no? Pues la regla es que en buzón tributario.
Buzón tributario es la forma en que se presenta el recurso de revocación, pero pues hay que ver que hay situaciones donde no hay buzón tributario, ¿no? Como el caso de las autoridades coordinadas, los fiscos estatales, ¿no? Cuando vamos a impugnar un acto de estas autoridades, pues hasta el momento todavía no se implementa el uso por parte de estos fiscos, por así llamarlos, estatales, del buzón tributario, para efectos de darnos a conocer los actos e impugnar por medio del buzón sus actos, ¿no? Entonces, mientras eso no suceda, pues todavía tenemos que en este caso el recurso se presenta de forma impresa, de forma, en este caso, pues tradicional, si quieren llamarlo así, y pues vamos a poder presentarlo físico, ¿no? En la ventanilla, en la oficialía de partes de estas autoridades, ingresamos los recursos y se le da trámite regular, ¿no? Pero generalmente, pues, cuando tratamos de actos de la aduana, de la NAM, o actos precisamente del SAT, pues el uso del buzón tributario, pues está disponible, así que allí se presenta en este caso, el recurso de revocación, ¿no? Entonces vamos a ver una ejemplo allí de las páginas que han cambiado, por cierto, se generaron muchos problemas ahora con el cambio de las modificaciones a la página, pues los enlaces quedaron y ya no funcionaban, ya no eran funcionales y los nuevos pues realmente estaban allí muy escondidos porque no aparecían. Inclusive se, allí la Prodecon abrió ahí un espacio para atender los problemas derivados del buzón tributario porque no se podía presentar adecuadamente. Y claro, hay otras cuestiones, ¿no? Que se dieron en la página, ¿no? Pero bueno, presento mi recurso, ¿qué sigue? ¿No? Pues es muy similar a lo que pasa en el juicio contencioso, en el amparo, ¿no? Si hay una causal de improcedencia manifiesta, pues me pueden desechar mi demanda. Por ejemplo, presento mi recurso y digo que el día 5 de febrero de 2020 me notificaron el acto administrativo. Hoy presento el recurso sin manifestar que la notificación es ilegal o alguna cuestión que me lleve a apuntar precisamente por qué razón lo estoy presentando ahora, no justificando eso, pues me van a desechar mi recurso, notoriamente improcedente porque no se acredita en este caso que hay una ilegalidad en la notificación y me estoy haciendo sabedor de esto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones, ¿no? Porque si yo tengo una notificación que conocí el día de hoy, por ejemplo, pues tengo que argumentar que es ilegal para que pueda darse trámite a mi recurso. Claro que también viene el momento en que se considere fundado mi argumento, ¿no? Pero de entrada, si yo no manifiesto nada contra eso, me van a desechar mi recurso. Es un motivo manifiesto de improcedencia, ¿no? Puede haber otros también, pero pues este es muy, muy notorio, entonces sería como a modo de ejemplo, ¿no? Otro caso que puede suceder, bueno, paso el filtro de la improcedencia, ¿no? Y voy al caso de los requisitos. Pues es procedente el recurso, pero vamos a ver los requisitos, ¿no? Requisitos que piden que se señalen las pruebas, que se adjunten, que se señalen los hechos, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no cumplo algún requisito, va a haber una prevención para que yo subsane la omisión. Por ejemplo, si yo no manifesté agravios en mi recurso, hice mi recurso, todos los apartados, ¿no? Que lleva el escrito, y en la parte de los agravios, que es el argumento contra el acto, pues no dije nada, solamente puse hechos y pasé a las pruebas petitorias, ¿no? Pues es evidente que no tiene argumentos, razonamientos que buscan acreditar la ilegalidad del acto, ¿no? Entonces me van a requerir para que yo formule esos agravios y me van a dar un plazo. El plazo es variable, pues hay requisitos del artículo 18 que dan lugar a prevenciones de 10 días, pero regularmente son 5, de acuerdo al 122, 123, ¿no? Y entonces me previenen, me dan esos 5 días o 10 días, y si yo no cumplo, o me pueden tener por no presentado mi recurso, desecharlo, o en su caso por no presentar las pruebas, si fueron pruebas solamente lo que no adjunté.
En el caso de algún requisito, como por ejemplo los agravios, si no los formulo, pueden desechar mi recurso. Y entonces, pues ya, se termina allí todo y tendría que impugnar ese desechamiento si no fue adecuado, ¿verdad? En el juicio contencioso. Si fue alguna prueba que no adjunté, me piden que la exhiba y no lo hago, se admite mi recurso, pero sin esa prueba. Entonces, claro que también tendré la oportunidad de alegarlo en el caso de que yo impugne la resolución, pues el hecho de que no admitieron esa prueba, ¿no? Pues se admite mi recurso y empieza el trámite que consiste básicamente en que si yo ofrecí pruebas documentales, o sea, solo documentos, pues la autoridad va a tomar un espacio para valorarlo y va a emitir una resolución y en este caso ese plazo es de 3 meses a partir de que presenté mi recurso y bueno, si hubo una prevención, a partir de que subsané mi prevención, se tuvo subsanada, pues al día siguiente empiezan los 3 meses para que pueda dictarse la resolución. Si no hubo una prevención, pues desde que presenté mi recurso se consideran los 3 meses, ¿no? Pero la autoridad en ese plazo debe revisar las pruebas, valorarlas y emitir la resolución respectiva, ¿no? Que en este caso la resolución pues tiene que ajustarse pues a diversos requisitos, pero básicamente consistirá en que declaren la validez del acto, declaren su nulidad, su revocación, lo dejen sin efectos, lo modifiquen, lo sustituyan por otro, o en su caso, pues que se ordene alguna otra actuación a la autoridad. Y bueno, aquí la situación es que si esa resolución a mí no me beneficia, considero que no es, si, por ejemplo, si fuera una resolución que considera que sí acredité la devolución, pero pues yo solicité 300,000 pesos y en la resolución dicen que se autorizan 200,000, que deben devolver 200, pues es una resolución que aunque en cierta parte me beneficia, pues me perjudica en la parte en que me niegan el total de lo que yo estoy solicitando y lo puedo impugnar. Entonces, siempre que el particular considere que sus derechos no fueron satisfechos o que le perjudica la resolución, pues esta se puede impugnar en el juicio contencioso administrativo federal. Y aquí encontramos entonces otra situación que se puede dar, que es pues que todos los aspectos que yo hice valer en mi recurso los puedo retomar y hacerlos valer en el juicio contencioso. Pero si yo hubo aspectos que no consideré en mi recurso, o sea, nuevos argumentos, los puedo hacer valer en el juicio contencioso. Se llama el principio de litis abierta. Y este principio va de la mano con otro principio que es el de la presentación de las pruebas ante la autoridad administrativa. Todas las pruebas que yo tenga que presentar en el juicio contencioso, tuve que haberlas presentado primeramente en sede administrativa. Claro que habrá pruebas que por su naturaleza pues no se puedan presentar en ese momento, ¿no? Pruebas supervenientes o situaciones que acaecen posteriormente a la presentación de mi demanda, ¿no? Pero todo aquello que yo quiera comprobar, por lo menos en materia fiscal, tengo que presentar los elementos de prueba en sede administrativa. Porque si yo no lo hago, no puedo ofrecer esas pruebas en el juicio contencioso y por lo tanto cualquier argumento que yo haga valer en el juicio que tenga que ver con esas pruebas, pues simple y llanamente no es procedente, ¿no? Es inoperante, por así decirlo, el agravio, ¿no? Por eso es que va de la mano el principio de litis abierta, que es diferente a lo de las pruebas, pero a veces están tan unidos que parecen lo mismo, ¿no? Por eso es que siempre que tengamos que hacer uso en este caso, del recurso de revocación, pues consideramos ese punto, ¿no? Si hay pruebas que ofrecer, pues, aunque yo diga, pues me van a resolver en contra, pero tengo que agotar esa fase para ofrecer los elementos de prueba y que me los puedan admitir en el juicio, ¿no? Y bueno, vuelvo al punto aquí de la conveniencia. ¿Qué es lo más probable que suceda ante un recurso de revocación? Que la autoridad resuelva en contra? Pero había mencionado yo la cuestión de la suspensión. A veces no es muy de forma fácil, ¿verdad? Obtener la forma de suspender porque el crédito es muy alto y pues hay que buscar una garantía adecuada
inclusive la cuestión de las pólizas se complica para garantizar con una caución. Y bueno, pues aquí hay que hacer uso de recursos para obtener ese periodo en lo que dura el trámite de una suspensión sin garantía. Entonces, es una de las razones por las cuales hay que optar por el recurso si es que tenemos esa problemática. La otra es precisamente las pruebas. Yo tengo pruebas que aportar que no ofrecí en la fiscalización, pues por lo menos ofrecerlas en el recurso para que pueda yo cumplir con ese requisito de ofrecerlas en sede administrativa y ofrecerlas ya, y ahora sí en el juicio, manifestando que fueron ofrecidas ante la autoridad. El otro aspecto es el tiempo. Hay a veces situaciones donde los clientes llegan básicamente en los últimos días, ¿no?, del plazo, por no decir en el último, y pues, ¿qué se hace? ¿No? Pues, de alguna manera, el plazo del juicio contencioso, que también es de 30 días, coincide un poco con el recurso. Generalmente se vence después el del juicio, pero un día o 2 días después a lo mucho, ¿no? Entonces, pues allí es realmente mejor presentar el recurso sin formular agravios, por ejemplo, que es la parte más compleja de desarrollar, ¿no? Y lo presentas sin desarrollar agravios y eso te va a dar lugar a una prevención que se vuelve prácticamente un plazo adicional de 2, 3 semanas para formular bien tu defensa, ¿no? Inclusive, bueno, no digo que sea lo adecuado, pero se puede, se puede optar también por eso, formular un agravio simple, considerando que, pues, por el principio de litis abierta vas a poder formular tu defensa de forma adecuada en el juicio. Claro, considerando que no hay elementos de prueba, ¿verdad? Entonces, hay también hay una motivación para usar el recurso. Cuando el tiempo que disponemos es muy breve, como para formar una defensa correcta en el juicio, pues optamos por el recurso para poder tener un espacio de tiempo y formular una defensa más sólida, ¿no? La otra situación es el hecho de que, aunque esto no es propiamente una estrategia ni nada por el estilo, pero es muy común que las autoridades se lleguen a equivocar. Muchas veces en recursos como el de inconformidad del IMSS, allí sí pasa bastante. En recursos de vocación con menor frecuencia, les aclaro. Pero llega a pasar que la autoridad llega a violar otros derechos. Por ejemplo, sucedió durante un tiempo, hace algunos años, que la autoridad, tú le presentabas un recurso donde desconocías el acto, dices, a mí no me lo notificaron, lo desconozco, y la autoridad no te da oportunidad de ampliar tu recurso, o sea, de darte a conocer el acto que no conocías y que tuvieras la oportunidad de impugnarlo. Resolvía y decía que sí te había notificado correctamente y que pues era improcedente que era infundado tu recurso, ¿no? Y resultó que en el juicio les empezaron a declarar la nulidad por esta situación, porque decían, bueno, sí estás obligado a darle a conocer el acto, a pesar de que hace ya unos años sí se modificó el artículo 616, me parece, donde ya no es el 124, si no me recuerdo, donde ya la impugnación de notificaciones. Y entonces allí lo que sucedió fue que se quitó esta pues modalidad de impugnar desconociendo el acto, ¿no? Y la autoridad entendió que pues ya no podías hacerlo, pero después se fueron creando criterios que dijeron que sí, pero todavía está conformándose ese criterio, no está definido, pero la mayor parte de los tribunales, juzgadores se inclinan a señalar que sí tienes el derecho de desconocer el acto y la autoridad la obligación de dártelo a conocer. De hecho, el SAT ya lo hace. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo muchos asuntos por esa razón. Entonces ya era como un caminito, ¿no? Decías, niego lisa y llanamente conocer el acto, no me fue notificado. Te decían que era infundado tu recurso, que era válido porque sí te lo habían notificado el acto. Y en el juicio, pues ibas prácticamente a ganar, ¿no? Digo, algunas salas te decían que no, pero eran pocas, ¿eh? Y entonces ante esto, pues el SAT dijo, no, pues mejor le damos a conocer el acto. Y hay diversas situaciones que se dan en esto, pero pues eso era parte de lo que por lo cual también se usaba el recurso, ¿no? Pues tenías una opción más para ganar, inclusive asuntos que a lo mejor eran un tanto complejos, pues te regalaban una oportunidad allí, ¿no? Y repito, no es una estrategia esto porque pues no es como el hecho de ir a pelear buscando
que la autoridad se equivoque, ¿no? Sino que es plantear una defensa sólida, pero pues esto no viene mal, ¿no? O sea, sirve bastante, ¿no? Otra situación que llega a pasar es cuando se da pues transcurre el plazo de los 3 meses, surge la figura de la negativa, la confirmativa ficta, que es lo que mencionamos aquí. Si en el plazo de 3 meses, si no hay requerimientos ni nada, no se presenté mi recurso y todo siguió su trámite, ¿no? Y pasan los 3 meses y no ha resuelto. Pues tengo la oportunidad de impugnar la negativa ficta, o en este caso confirmativa ficta. En el tribunal le llaman indistintamente negativo o confirmativa, no pasa nada, ¿no? Pero es confirmativa ficta. Y tiene una situación que, pues, aunque no es propiamente un argumento, pues, que digamos así, compartan todas las salas, pues sí llega a representar de alguna manera una oportunidad de poder, pues ahora sí, reencauzar asuntos que ya están hasta fuera de los plazos, porque cuando se configura la confirmativa ficta, cuando tú impugnas esa confirmativa, son cuestiones de fondo. Entonces, vamos a pensar que yo planteé que no se configuró la infracción que la autoridad consideró para aplicar una multa, y pues la resolución de la multa ya la notificaron hace 3 años, estuvo bien practicar la notificación, y bueno, pues presentamos el recurso, se configura la confirmativa, y lo que pasa es que la confirmativa versa sobre cuestiones de fondo, no cuestiones de forma. Y los argumentos que pudiera aducir la autoridad para decir que está fuera del plazo tu recurso, queda sin efectos, porque es cuestión de fondo nada más. Le precluye a la autoridad impugnar la extemporaneidad del recurso en este caso, ¿no? Y bueno, pues es otra situación que se llega a dar. Digo, dentro de todos los aspectos que podemos considerar para presentar el recurso, están estos que menciono. Puede haber más, claro que sí, puede haber otros, no digo que sean todos, pero son temas donde sí, independientemente de que sabes a que la autoridad te va a dictar una resolución desfavorable, pues vale la pena a veces agotar el recurso de revocación, ¿no? Interponerlo y pues obtener allí, de alguna manera, pues una defensa más sólida, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que eso ya expliqué el trámite, no sé si tiene alguna pregunta. Bueno, antes de terminar, y dentro del recurso, el amparo indirecto también procede. El amparo indirecto señala que procede contra procedimientos administrativos. Esto es un procedimiento por violaciones de imposible reparación a derechos sustantivos. Pues habrá que ver la situación. Quiero pensar en algún embargo que se determine que pues no te den la suspensión, por ejemplo, y pues, subsiste el embargo, pues podríamos presentar ahí el amparo indirecto para pedir que la autoridad considere que pues no debe haber garantía aquí, pudiera ser violaciones en la resolución, en el procedimiento, por ejemplo, que se practicó una prueba sin los protocolos respectivos, por ejemplo, la toma de muestras no se hizo bien, la puedo impugnar junto con la resolución. Nada más que aquí hay que tener en cuenta algo. La procedencia de un amparo indirecto contra la resolución de un recurso de revocación, pues es muy cuestionable por parte de los juzgados de distrito, y siempre te van a querer decir que hay que agotar el recurso, en este caso el juicio contencioso administrativo federal. Pero razones que marca la Constitución, la ley de amparo, perdón, para poder impugnar directamente en el amparo indirecto son que la resolución carezca de fundamentación, lo cual es poco probable. Que alegues una violación directa a la Constitución, un ejemplo sería que te apliquen una ley inconstitucional y allí sin ningún problema impugnas la ley junto con el acto de aplicación que sería la resolución. En su caso, que el recurso que se prevea o el medio de impugnación que se prevea contra la resolución esté previsto en un reglamento, lo cual aquí no sucede para nada, ¿no? Y el otro es que el medio de impugnación que proceda, que sería el juicio contencioso, prevea mayores condiciones, no prevea una modalidad de suspensión, o previéndola, exija mayores condiciones que las que exige la ley de amparo, y esto está indefinido hasta el momento, pero
sí existe una mayor condición en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es que cuando tú pides la suspensión, tienes que solicitarlo, claro, garantizar para cuestiones de efectividad y señalar un perjuicio de imposible reparación. Y ese aspecto de señalar un perjuicio de imposible reparación se eliminó del artículo 107 constitucional allá en el 2011, entonces ya no es requisito de la ley de amparo. Por lo tanto, la ley federal de procedimiento contencioso administrativo sí exige mayores condiciones, pero esto está indefinido hasta el momento. O sea, te vas a encontrar juzgados que te van a decir, sí tienes razón, puedes impugnar aquí, otros te van a decir, no, tienes que agotar el juicio. Así que, pues, ahí hay que esperar que se definan. Pero pues está en eso, por lo menos los juicios contenciosos a nivel estatal, muchos están declarándose que son, pues, no es necesario agotarlos, precisamente por la cuestión de la suspensión, ¿no? Bueno, ahora sí, es parte de lo que vamos a platicar y pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a permitir presentar el reconocimiento para el maestro Omar. TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento al maestro Omar Lara por hacer un trueque en la práctica virtual con el tema trámite de recurso de revocación. El día 10 de marzo de 2025 lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias, maestro. Qué bueno que lo tenemos por acá. Y muchas gracias a todos los que se conectaron.